Good afternoon and welcome back. As we do each day, we've completed our English briefing, and now I'm joined by Daisy and Cindy, who will provide a translation summary of that briefing for our Spanish-speaking communities in St. Clair County. Ladies, thank you for joining us. Thank you, Brian. Buenas tardes y gracias por acompañarnos una tarde más. Cian Bierman, la subgerente del Departamento de Salud, estuvo con nosotros hoy anunciando los números del estado y del condado. En el condado se han examinado 2,847 personas, 667 exámenes positivos, que es un incremento de 46 nuevos casos del día de ayer, que incluye hombres y mujeres de adolescentes hasta 90 años. Tenemos 2,131 exámenes negativos, 49 exámenes pendientes y 55 muertes, que es un incremento de 2 muertes del día de ayer, de 2 varones de 80 años que ya tenían problemas de salud previos. Tenemos 51 pacientes hospitalizados en el condado por problemas relacionados con COVID-19 y 6 pacientes en ventiladores. Los números de casos en instalaciones de cuidado a largo plazo, que incluye los residentes y empleados en Brea de Belleville con 20 casos y 2 muertes, Brea de Cahokia con 5 casos y 0 muertes, Caritas Family Solutions de Belleville con 6 casos y 0 muertes, Colonnade de O'Fallon con 3 casos y 0 muertes, Four Fountains con 79 casos y 13 muertes, Help at Home O'Fallon con 5 casos y 0 muertes, Lebanon Care Center con 34 casos y 7 muertes, Memorial Care Center con 43 casos y 5 muertes, St. Paul's Home con 5 casos y 1 muerte, TDL Incorporated Belleville con 4 casos y 0 muertes. Los números del estado son de 379,043 exámenes conducidos, 70,973 exámenes positivos, que es un incremento de 2,641 del día de ayer, 3,111 muertes, que es un incremento de 137 del día de ayer. Nuestro más sentido pésame para todos los fallecidos, los infectados y sus familiares. Mark Kern, el director del condado, nos dio los números de los casos por código postal. En 62201 tenemos 12 casos. En 62203 tenemos 24 casos. En 62204 tenemos 30 casos. En 62205 tenemos 30 casos. En 62206 tenemos 59 casos. En 62207 tenemos 33 casos. En 62208 tenemos 39 casos. En 62220 tenemos 63 casos. En 62221 tenemos 52 casos. En 62223 tenemos 38 casos. En 62226 tenemos 81 casos. En 62232 tenemos 7 casos. En 62239 tenemos 10 casos. En 62254 tenemos 19 casos. En 62257 tenemos 7 casos. En 62258 tenemos 14 casos. En 62269 tenemos 54 casos. Y en 62285 tenemos 6 casos. Los dejo con Cindy. Buenas tardes. Hoy tuvimos la presencia del Dr. Phil Pogue, el director de manejo de emergencias del Hospital Memorial. Nos informó que ayer fue el primer día que en los pasados 30 días que tuvieron el número con menos pacientes con el virus COVID. Nos recomendó que si seguimos la cuarentena vamos en camino correcto para que sigan los números de casos bajando. Nos informó el director que empezando el 11 de mayo van a empezar a practicar las cirugías electivas en el Hospital Memorial. Y finalmente Brian Whitaker, el asistente director de emergencias, nos informó que recibieron el equipo de protección personal y será distribuido a las clínicas de plazo largo. Muchas gracias. Ladies, thank you for joining us and providing that translation for our Spanish-speaking communities here in St. Clair County. We'll be back with you tomorrow at approximately 3:30 with our daily update. Thank you.